Masejet Julin, Daf Jafea Mudalev 25a, pero comenzamos las últimas 13 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Tahor Bechle Jerez, Tame Bejola Kelim. Tahor Bejola Kelim, Tame Bechle Jerez. Nos dice la Mishnah lo siguiente: lo que es Tahor, lo que es puro, lo que no recibe impureza en Kle Jerez, en utensilios de barro, es Tame, es impuro en Kola Kelim, en el resto de los utensilios de otros materiales. Y por otro lado, lo que es tahor, lo que es puro, lo que no recibe impureza en kola kelim, en el resto de los utensilios, es tamé, es impuro en klejeres, en utensilios de barro. Así nos dice la Mishnah. ¿Qué exactamente nos viene a decir? Vamos a ver en la Gemara. Dice la Gemara Tanur Rabbanan, avir kelijeres tamé, vegabot tahor, avir kola kelim tahor, vegaban tamé. Nimtza tahor bechlijeres, Tame bejola kelim, tahor bejola kelim, tame bechlijeres. La Gemara nos trae una baraita, la baraita nos dice lo siguiente: si algo impuro entra al espacio interior, o sea, el espacio aéreo interno, entra al espacio interior de un utensilio y no toca las paredes. Si es un utensilio de barro, el utensilio se impurifica, tamé. Y si esa tumá, si esa cosa tamé, tocó gabó, la parte exterior del utensilio, las paredes exteriores por atrás, por afuera, ahí el klijeres es tahor. Sin embargo, respecto a kola kelim, respecto al resto de los kelim, de otros materiales, es al revés. Cuando algo tamé entra al espacio interior sin tocar las paredes, el utensilio se mantiene tahor, puro. Y si eso también tocó la parte exterior, se impurifica, sale. Lo que dijimos en la Mishnah, que lo que está ahora en klijeres, que cuando la tumá toca en la parte exterior, es tamé bejola kelim. Y lo que es tahor bejola kelim, cuando la tumá entra al espacio interior, es tamé en klijeres. Así nos dice la baraita. Y la Gemara a continuación bien nos explica, y mejor dicho, nos trae la fuente para cada una de las alajot mencionadas en esta baraita. Mencionamos 4 alajot, ¿correcto o no? ¿Cuáles son las 4 alajot? Que en klijeres el espacio interior impurifica y el exterior no. Y en shara kelim, el resto de los kelim, espacio interior tahor y exterior sí, impurifica. Minan emile, de Tanu Rabbanan. Tojo ואף על פי שלא נגע. אתה אומר אף על פי שלא נגע, או אינו אלא אם כן נגע. רבי יונתן בן תולמוס אומר, נאמר תוכו לטמא ונאמר תוכו לטמא. מה תוכו אמור לטמא אף על פי שלא נגע, אף תוכו אמור לטמא אף על פי שלא נגע. והטעם מנהלן, אמר רבי יונתן, התורה העיד על כלי חרס, ואפילו מלא חרדל. Ok. La primera alhaja que vimos en la baraita anterior es que klijeres se impurifica a través de algo tamé que entra al espacio interior, inclusive sin tocar las paredes. ¿De dónde lo aprendemos? Dice la baraita, te voy a explicar. Respecto a un klijeres que entró adentro, un sheretz met, uno de los 8 reptiles muertos. Dice Maikra 11:33, Vejol kelijeres asheripol mehem el tojo kol asher betojo itma beoto tishboru. Repito el pasuk. Vejol kelijeres, todo klijeres que caiga mehem de ellos, de los 8 reptiles, el tojó adentro, todo lo que está adentro se va a impurificar, todo el contenido del utensilio, veotó tishbor, y al utensilio lo vas a tener que romper. Así dice el pasuk. Dice la baraita, dice tojó, ¿sí o no? Dice tojó aquí, para enseñarte que cuando entra el tojó, que es tojó, adentro, ¿qué es adentro? Inclusive ¿en dónde? En el espacio interno sin tocar, ya que el utensilio se impurifica. Dice sigue siendo la verdad, pero un segundo, ¿quién te dijo que tojó es aunque no tocó las paredes? Puede ser que es únicamente cuando adentra adentro y toca las paredes, ese reptil toca las paredes. Dice Rabbi Yonatan ben Turmus, no. Está escrito 2 veces tojó en ese pasuk. Repito el pasuk. Bejol que dijeres asheripol mehem el tojó. Kol asher betojó itma beotot tishbor. ¿Sí? Respecto al segundo, Kol Asher Betojo es todo el contenido que tiene el klijeres. ¿Sí?
¿Qué no viene a decir ese tojó, ese segundo tojó? Ese segundo tojó no viene a decir que bebidas o alimentos que están dentro se impurifican. Muy bien. Y está escrito el primer tojó, que nos habla sobre el reptil muerto, el lotamé, que entra adentro. Tojó, el primer tojó. Comparamos uno con otro. De la misma manera que el segundo tojó, que habla de impurificar el contenido de las bebidas o alimentos, es inclusive si los alimentos no están tocando las paredes. Vamos a ver dónde lo aprendemos más adelante. O sea, igualmente el primer tojó, que es cuando el reptil, el lotamé, está entrando adentro, es inclusive si no están tocando las paredes. De aquí aprendemos que cuando entra al espacio interior, aunque no toca, impurifica. Y la Ibarreta sigue analizando y explicando. ¿Y cómo sabemos que respecto a alimentos, si no tocan las paredes, se impurifican? ¿Sí? Si no te voy a explicar porque dice Rabbi Yonatan que la Torah testificó sobre un clijeres que todo el contenido se impurifica. O sea, inclusive si tenemos un utensilio de clijeres que está lleno de semillas de mostazas y las semillas del medio no están tocando las paredes, ¿cómo se impurifican? ¿Cómo se impurifican? ¿Por qué? Aunque no tocan las paredes, se impurifican. Entonces, de la misma manera que el alimento se purifica, dice tojó, y aunque no tocan, se purifica igualmente. El reptil, cuando dice tojó, es que impurifica el utensilio, aunque no toque las paredes. Entonces, ya tenemos la fuente para la primera alajá, que clijeres, cuando entra algo también a su espacio interior, impurifica. Fuente para la segunda alajá. ¿Cuál es la segunda alajá? Que un clijeres, que algo también toca por el exterior, no impurifica. Amale rabada bara abale raba. Vie clijeres mitame mi gabo mi calvajo. Bueno, maco la kelim she mitami me avira mitami mi gabam clijeres she mitame me aviro. Enodin she itame mi gabo. Amale kra vechol kelipatuach asher entzamit patil alav. Eis deu kli shetumato kodem lepitcho veomer ze clijeres vechi entzamit patil alav udetame. Hair tzamit patil alav tahor. Dice rabada bara abale, dice Raba sobre esta segunda alajá. Debería de ser que un clijeres, un utensilio de barro, si algo tamé toca su exterior, o sea, ¿sí? por afuera, ¿sí? Debería de estar ¿qué? Tamé. ¿Y por qué debería estar tamé? Por un calvajomer. ¿Cuál es el calvajomer? Si en el resto de los kelim, que no son kelijeres, ¿sí? No impurifican a través de su espacio interior. Cuando decimos espacio interior me refiero a espacio interior sin tocar las paredes. Entonces repito, si, miren el calvajomer. Si en el resto de los kelim que no son kelijeres no impurifican a través de su espacio interior y aún así se impurifican a través de su exterior. Entonces, clijeres, que es más jamur, ¿por qué? Porque si impurifica a través de su espacio interior, debería de ser que el exterior también impurifica, también. Entonces, ¿por qué decimos que no? Y se te va a explicar por qué no hay un pasuk, y esa es la fuente para esta alajá. Respecto a kelim, que están bajo el mismo techo de un muerto, se impurifican, ¿por qué? Tumat oel, muy bien, hazaku baruch. El pasuk dice en Bamidbar 19:15, bejol keli patuach, asher en tzamit patil alav, cualquier utensilio abierto, que no tenga una tapa, una cubierta que esté bien sellada, bien pegada al utensilio. ¿Qué pasa con ese utensilio? Tamehu. Cualquier utensilio que está abierto y no tiene una tapa que está bien sellada, tamehu, se impurifica. Por oil, ahí está hablando de tumat oil. Ahorita el pasuk dice kli patuach, ¿sí? La Gemara interpreta que kli patuach es que estamos hablando de un kli que se impurifica apenas algo entra en su petaj, apenas entra, ¿sí? ¿Cuál es ese tipo de kli que la impureza entra apenas entra, se impurifica, inclusive antes de que lo tocó? Clijeres. Porque clijeres, como estudiamos antes, es el único utensilio que se impurifica a través de su espacio interior. Y que entonces estamos hablando aquí de un clijeres. Y nos dice que cuando está el utensilio, en este caso que está bajo un techo, cuando no tiene tapa, no está bien sellada. Mashma que si tiene tzamit patil, si está bien sellado la tapa, no se impurifica el clijeres. ¿Por qué? Si la impureza vino por la parte exterior, vemos que la parte exterior no impurifica. ¿Entendieron o no? Muy bien. Esta está la fuente para la segunda alajá, que el clijeres no se impurifica a través de exterior. Tu mato el está tocando ¿dónde? Afuera. Entonces, si está abierto, se impurifica porque entra. Pero si está cerrado, bien cerrado, no se impurifica. Tocó el exterior, no impurifica clijeres. Ya tenemos la fuente para la segunda alajá. Vamos ahorita para la tercera alajá. ¿Cuál es la tercera alajá? Que utensilios que no son de barro, el resto de los utensilios, ¿sí? No se impurifican a través del espacio
interior. ויהיו כל הכלים מטעמים מהאווירם מקל וחומר, ומה כלי חרס של מטעמי מגבו, מטעמי מהאווירו, כל הכלים שמטעמים מגבה מנו דין, שמטעמים מהאווירן, אמר קרא, תוכו, תוכו של זה ולא תוכו של אחר. ואני תוכו הדרשינו, 4 תוכו כתיבה, תוכו, תוך, תוכו, תוך, אחד לגופה, ואחד לגזירה שווה, ואחד תוכו של זה ולא תוכו של אחר, ואחד תוכו ולא תוך, תוכו, ואפילו כלי שטף מציל. אוקיי, רבותיי. Le pregunta, vamos a buscar la fuente para esta tercera alajá, pero antes viene con una pregunta. La pregunta es la siguiente. Debería de ser otra vez que dijimos que el resto de los utensilios no se purifica a través del espacio interior. ¿Saben por qué? Debería ser que sí, por un calvajomer. ¿Cuál es el calvajomer? Sí que ligeres. ¿Sí están o no? Sí que ligeres, que es más light. ¿Por qué? Porque no obstante es más light porque no recibe tuma a través del exterior. Y aún así recibe tuma a través de espacio interior. Entonces el resto de los kelim que sí reciben tuma por el exterior deberían de sin purificar a través del espacio interior. Calvajomer. Dice la Gemara, tienes razón, muy bonito el calvajomer, pero tenemos un pasuk que nos dice que no es así. ¿Cuál es el pasuk de antes? Vaikra 11:33. El Vaikra 11:33 que citamos al principio de la Gemara dice, Vejol kelijeres asheripol mehem el tojo. ¿Qué es tojo? Está hablando de kelijeres, tojo, el toj de él, el interno de él. Toch shelo, para decirte que únicamente el tojo shel ze, el espacio interior de este, que es de este, de klijeres, es el que purifica y no tojo de otro utensilio. Entonces, por eso no podemos hacer este calvajomer. Repito, entonces, porque la fuente que nos dice que el espacio interior purifica, dice que el klijeres, no el toj, sino el tojo de él, del klijeres, sino de otro. Dice, pero un segundo, pero ese tojo ya está ocupado. Sí, ya está ocupado. Lo usamos, ¿se recuerdan? Antes usamos esos dos tojó. Con la el pasuk dice otra vez, Kol klijeres se pone el tojó. Lo usamos para decirnos que un klijeres, todo su contenido, alimentos, bebidas, se impurifican. Y el segundo tojó, el tojó, para enseñarnos que klijeres se impurifica a través de su espacio interior sin tocar las paredes, porque comparamos un tojó con el otro, están ocupados. No puedo usar entonces el primer tojó. ¿Para qué? Para esta alajá, para decirte que únicamente, que te viene a excluir, que únicamente el de Jerez y te viene a excluir el resto, está ocupado ya. Dice, no, hay 4 tojó. Hay 4 palabras tojó. En verdad hay 2. Pero es como si fuese que hay 4. ¿Por qué? Está escrito en este pasú ¿cuántas veces tojó? 2. Pero la vav de cada uno, tojó, la segunda vav está extra. Podría haber dicho toj. Entonces, el tojó, el primero, es como si fuese que dice que 2 veces. Toj, tojó. Y el segundo que dice también tojó es como si fuese que 2 veces. Total, ¿cuánto tenemos? Como si fuese 4. Entonces, el primero, cuando dice kol asher betojó, el primer toj, digamos, para decirte que la alajá principal, que un klijeres impurifica todo su contenido, bebidas y alimentos, todo lo que está dentro. Después, el segundo toj, del segundo tojó, ¿sí? Estamos hablando del toj de cada uno y después el vav de cada uno. Entonces, el toj del primer tojó es para enseñarte su contenido que impurifica todo el contenido, su esencia, que impurifica todo, se purifica todo el contenido. El toj del segundo tojó, ¿sí? Nos viene a enseñar que desde la Shabbat, que de la misma manera que el tojó primero es del aire, aunque no está tocando las paredes, se purifica el contenido. Igualmente, el espacio, el otamé, cuando entra al espacio aéreo, inclusive al espacio interior, inclusive si toca las paredes, se impurifican. Que esas son las 2 cosas que vimos antes. Pero nos quedan, ¿qué? 2 más. 1, tojó, la babesa extra, para enseñarte que únicamente tojó de este, que es de klijeres y no de otros, que esa es la última laja que mencionamos. Y el cuarto, para decirte, tojó, velo toj, tojó. Únicamente el espacio interior de él y no el espacio que está en el interior del interior. O sea, explico. Cuando, digamos, tenemos un utensilio de barro, ¿sí? Un utensilio de barro, klijeres, y hay otro utensilio de otro material, adentro de ese klijeres, que es más arriba, que es más alto, ¿sí? O sea, el borde superior es más alto que el externo, ¿sí? Que el klijeres, ¿sí? Hay unos diferencias que dicen que inclusive si está igual, pero bueno, aquí vamos a explicar así, que si está más alto. Entonces, y dentro del utensilio interno, ¿sí? Hay bebidas, hay alimentos, ¿sí? Y por otro lado hay una tumá dentro del espacio interior del klijeres, ¿sí? En este caso, no se impurifica lo que está en los alimentos del utensilio interno, lo que está dentro del interno. Inclusive que el interno, ¿sí? No sea de Jerez.
Aún así, matzil. O sea, normalmente cuando no es de Jerez, se impurifica a través de lo exterior. Si uno hubiese pensado que si está entre los dos, entonces se impurifica a través del... Aunque sea de metal, que se purifica de lo exterior, aquí no se impurifica y matzil. Es decir, todo nada más, esto impurifica lo que hay adentro, pero no lo que hay dentro de lo adentro, cuando los bordes están por encima, como explicamos. Ya tenemos la fuente para la tercera alajá. Vamos ahorita para la cuarta. ¿Cuál es la cuarta alajá? La última alajá de la baraitá. Que el resto de los kelim que no son klijeres, sí reciben tumá por la parte exterior. Velido con la kelim también mi gabam. El amitohamo benegia mi calvajomer. Ma klijeres. Shemitame. Me aviro en omitame mi gabo. Con la kelim shemitame me avira menotin shemitame mi gaban. Amarkra bejol kelipatuach. Asher tzamit patir alav tamehu. Haihu dejien tzamit patir alav tameh. Hair tzamit patir alav tahor. Hakol hakelim ben sheyesh tzamit patir alehem ben she'en tzamit patir alehem mitamin. La primera pregunta es lo siguiente, y así explica la fuente para esto. Dice un segundo. ¿Qué dijimos? Que el resto de los kelim se impurifican a través de lo exterior. Pregunta la primera, ¿por qué? ¿Debería ser que no? ¿Por qué? O sea, debería ser que nada más se puede impurificar el resto de los kelim solo de adentro y cuando hay contacto directo, no espacio interior, sino toca las paredes. Y a través de un calvajomer, sí que ligeres, que es más jamur. ¿Por qué es más jamur? Porque puede recibir tumá del espacio interior sin tocar las paredes y aún así no recibe tumá por la parte exterior. Entonces, cola kelim, el resto de los kelim que son más light porque no reciben tumá a través del espacio interior, con shiken que no debería recibir tumá de la parte exterior, entonces debería recibir tumá únicamente cuando es por adentro, cuando toca. Dice, entonces, ¿cuál es la fuente para esta cuarta alajá de que el resto de los kelim recibe tumá a través de contacto físico por la parte exterior? Dice la Gemara, un pasuk en Bamidbar 19:9. Se dejó el kelipatuach, el que mencionamos antes, asher en tzamit patil alav tamehu. ¿Sí? Que este pasuk está dicho sobre keli jerez, que nos dice que cuando está abierto y no está bien sellada la tapa, la cubierta, ¿sí? Está tamé, ¿sí? Pero dice tamehu, ese u que te viene a decir nada más en keli jerez y no en otra cosa. Para decirte lo siguiente, en kli jerez, ahí es que decimos que cuando no está bien cubierto, no está bien tapado, ahí es cuando está tamé, y si sí está tapado, está taor. Pero en el resto de los casos, esté tapado bien o no esté tapado bien, siempre va a estar ¿qué? Tamé. Pero si está tapado bien, ¿cómo va a estar tamé? La única manera que, si está tapado bien, como se purificó, es a través de que tocó la parte, si está tapado bien, la parte exterior. Vemos que aunque esté tapado bien o no esté tapado bien, aunque esté tapado bien, va a estar ¿qué? Tamé. ¿Por qué? Porque el exterior me tamé en el resto de los kelim. Aquí tenemos la fuente para todas las alajot de la baraitá y por ende de nuestra Mishnah. Seguimos, Rabotai. ¿Estamos o no estamos? Tahor bechli etz, tamé bechli matachot. Tahor bechli matachot, tamé bechli etz. Nos dice la Mishnah, lo que es tahor, lo que es puro, en utensilios de madera, ¿sí? Que no tienen recipientes. Perdón, repito. Lo que es tahor en klietz, ¿sí? ¿Cuándo es eso? Cuando es un utensilio de madera que no tiene... Repito. Lo que es puro en klietz, en utensilios de madera, que es puro, cuando es un utensilio de madera que no tiene betkibul, no tiene recipiente, sino es que es plano. Esta or no puede recibir tuma de esta or. Tamé en utensilios de metal. Y lo que es taor en utensilios de metal, ¿qué es eso? Cuando es un utensilio sin terminar, o sea que le faltan ciertos toques finales. Vamos a llamarle eso sin terminar, ¿sí? Entonces, como falta sin terminar, no recibe ¿qué? Tumá. En el caso de klietz, sí recibe tumá. Lo que es ahora en klietz es tamé en klimatajot. Y lo que es ahora en klimatajot es tamé en klietz. Claro. Vamos a ver un poquito más detalles en la Gemara. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Golme klietz temeim peshutehem tehorim. Golme klimatajot tehorim peshutehem temeim. Nimtza taor bechlietz tamé bechlimatajot, taor bechlimatajot tamé bechlietz. La Gemara nos trae una vareta que nos explica un poco más todo esto. Dice la vareta lo siguiente, golme klietz. ¿Saben lo que es golme? Materia prima, o sea, un utensilio de klietz, pero que no está terminado, o sea, sin terminar. Entonces, cuando es un utensilio de etz, de madera, de klietz, sin terminar, ¿sí? Pero tiene obviamente su recipiente y es apto, puede ser utilizado para el propósito que fue diseñado, pero todavía no fue terminado,
¿sí? Es tamé. Otra vez. Un utensilio de klietz sin terminar, o sea, el único detalle que le falta es sin terminar, recibe tuma. Pero peshutehem, ¿qué es peshutehem? Utensilios de madera planos, ¿sí? Aunque esté terminado, no recibe tuma y es tahor. Todo esto hablamos de klietz. Repito, klietz, golme klietz, un utensilio de klietz sin terminar, o sea que ya tiene el bet kibul, ya tiene el recipiente y ya se puede usar para su propósito que fue diseñado, pero todavía, ¿qué? Golme no está a terminar, tamé, recibe tuma. Peshutehem, cuando es plano, no recibe tuma, esta hora. Esto es respecto a klietz. Respecto a klimatajot, al revés. Golme klimatajot, utensilios sin terminar de metal, tahor, no recibe tuma. Peshutehem, planos, si ya acabaron, ya está todo perfecto, sí recibe tuma. Sale que lo que está or bejli etz, está me bejli matajot, y lo que está or bejli matajot, está me bejli etz. Muy bien. Velo en golme keletz. Kol sheatid lashuf, leshabetz, legarer, lejarkev, leatiach betunas, mejusar kan, o ogen, o ozen, tameh. Mejusar hatita, tahor. Mejusar hatita, pshita. לא צריכה דחק כפיזה בקבה. ואלו הן גולמי כלי מתכות. כל שעתיד לשוף, לשבץ, לגרר, לחרקר, להקיש בקורנס, מחוסר כאן או הוגן או אוזן, טהור, מחוסר כיסוי, טמא. Okay. La Gemara nos trae ejemplos de qué se considera golme kletz. Un kletz, un utensilio de madera que no está terminado. Dice, te voy a explicar que sí es. Que en etz, cuando es de etz de madera, sí recibe tuma. Te voy a explicar, cualquier utensilio de madera que todavía le falta pulirlo o le falta, si se tachonarlo, meterle ciertas cosas de metales así, ¿sí? Para belleza, ¿sí? O cepillarlo, o grabar ciertos adornos dentro de la madera, ¿sí? O alisarlo con una piel de pescado que se llama tunas, ¿sí? O que le faltaba, ya estaba listo, pero le faltaba una basecita, una base, o un bordecito, o un mango. En todos estos casos, es tamé. ¿Por qué? Porque no obstante, el hecho que, el por qué lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en este caso, como digo, aunque no está terminado, ya tiene su recipiente, ¿sí? Ya es apto para su propósito, para su uso que fue designado, es tamé. Pero si el kelí le faltaba hatita, que es hacerle un hueco, o sea que no tiene recipiente, pues en ese caso está ¿qué? Tahor. Pregunta la manera, obvio, cuando es hatita, no es que está sin terminar, es plano. Y si es plano en ekletz, es que tahor. Si no, el caso es cuando tiene que hacer un recipiente que aguante un kav, una medida. Y ya, un hueco de un kav. Y le hiciste un hueco ya, pero no has llegado a un kav, sino 3/4 de kav. Aquí nos enseña que como el recipiente, o sea, la parte del hueco no está completada, aunque ya tiene recipiente, sigue estando ¿qué? Tahor y no recibe tuma. ¿Okay? Todas estas cosas son los casos de golme, kele, etz, que sí reciben tuma, menos el último. Ahorita la Gemara nos explica qué es golme matajot, utensilios de metal, hierro, no terminados. Es cualquier utensilio de metal que todavía le falta que limarlo, hacerle tachonados, o sea, meterle cosas metálicas de decorar, cepillarlo, grabarlo, martillarlo, ponerle una base, un borde, un mango. Todos estos casos, falta terminarlo un poquito. Entonces, en clima tajot está ¿qué? Tajor. No se considera un cli, ¿sí? Y solo en un caso que está terminado, solo le falta hacer la tapa, ahí está también. ¿Por qué? Porque la tapa no se considera parte de ese utensilio, sino se considera que otro utensilio, otra pieza, ¿sí? Así nos dice la Gemara. Y ahorita la Gemara nos dice, bueno, y tajles, listo, ya entendimos qué es golmé sin terminar en cada uno. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en Keli es cuando no está terminado decimos que recibe tuma? Y en clima tajot, no. Maishnahani u maishnahani. Rabbi Yohanan amar hoilu lechabod asuim. Rabbi Yohanan amar hoilu dmehem yekarim. Mai benayu ka benayu. Que le etzem. Veaz dar Rabbi Nachman letameh. De amar Rabbi Nachman que le etzem que clima tajot damu. בכלל דכלי עצם מקבלי טומאה, אם דתנא רבי שמעון בן רבי יוחנן ברוקה אומר, מה תלמוד לומר בכל מעשה עזים תתחתהו? להביא דבר הבא מן העזים, מן הקרניים ומן הטלפיים, שאר בהמה וחיה מנין תלמוד לומר בכל מעשה. אם כן, מה תלמוד לומר עזים? פירת לעופות.
Dice la Gemara, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué, repito la pregunta, por qué en utensilios de madera, si están sin terminar, le faltan detalles? Con eso sin terminar me refiero casi listo, pero le faltan detalles. Recibe Tumá. Y en clima Tajot, Tahor. No, ¿cuál es la diferencia? Dice la Gemara dos opiniones, dos explicaciones. Y presten atención porque va a haber diferencia lógica entre ellos. La primera la dice Rabbi Yohanan. Dice, te voy a explicar. Clima Tajot se hace para honrar Lejabó de Masuim, para honrar a los invitados. ¿Sí? Es un utensilio importante y se hacen para que uno tenga cómo honrar a los invitados. Y por lo tanto, como es para honrar a los invitados, uno normalmente para los invitados no les va a sacar un utensilio que está sin terminar. Y por lo tanto no se considera un utensilio si está sin terminar y por lo tanto no recibe tumá. A diferencia de Klietz, que no está hecho para los invitados, sino está hecho para uso particular de uno. Y si está sin terminar, detallitos que le faltan, uno sirve y uno lo usa. Entonces se considera Kli y por lo tanto recibe ¿qué? Tuma. Esa es la explicación de Rabbi Yohanan. Tiene lógica. Asuim, lejabot, están hechos para honrar a los invitados. Rabbi Yohanan, primera. Segunda la dice Rav Nachman. Dice, no te voy a explicar. La razón por la cual es diferente es porque los utensilios de matejet, de metal, son yekarim. ¿Qué es yekarim? Valiosos, costosos, caros. Y por ende, ¿para qué se usan? Para vender. Como son caros, ¿uno qué hace con eso? Los negocia, los vende. ¿Sí? Y como son caros y se usa para vender, cuando uno puede venderlos, cuando están listos, si no, no puedes. Por eso únicamente cuando están 100% acabados es que reciben tuma, pero antes no tienen uso y por lo tanto no reciben tuma, a diferencia de cliets, no están hechos, uno hace su clientes, no está hecho para venta. Sí, aquí no, y aunque uno no acaba los detalles, uno lo usa y todo, por eso que recibe tuma. Muy parecido. La Gemara pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre las dos explicaciones lógicamente? Dice la Gemara, la diferencia va a ser cuando hay golme que le etzem. ¿Qué es golme que le etzem? Utensilios que es etzem, atzamot. ¿Qué es atzamot? Huesos. Utensilios del material de hueso, ¿sí? Que no está, sí, que está sin terminar, que faltan detallitos, todos esos detallitos, ¿sí? Que los de hueso son muy caros. Pero por otro lado, no se usan para honrar a invitados. Entonces, según Rabbi Yohanan, la primera opinión que dice que todo el tema para que lo haga imperfecto y no reciba tuma es por invitados, entonces que le echen, sí que no están hechos para cabot, para recibir invitados y demás. Entonces, si no están listos, ya, aunque no están listos, reciben tuma. Y según Rav Nachman, que el tema es que son caros y se venden, entonces aquí que le echen son caros y se venden, y por lo tanto, no van a recibir tuma. Dice la Gemara, esto cuadra con lo que dice Rav Nachman en otro lado, que Rav Nachman dice en otro lado que klietzem se compara con kle matajot. Entonces cuadra con la opinión de Rav Nachman, porque según Rav Nachman efectivamente, si todo el tema de matejet es, como explicamos Rav Nachman, es porque es caro y se vende, se comercializa, entonces también kli matejet es caro y también klietzem es caro y se comercializa. Entonces por eso dice en otro lado que klietzem es igual a kle matajot. Dice la Gemara, bueno, pero de esto sí vemos que kle etzem seguro reciben tuma. Habría un majloque entre Rav Nachman y Rabbi Yohanan cuando es golmek leetzem, cuando está sin terminar. Pero según todos, si está terminado, sí que recibe tumá. Dice, ¿acaso recibe tumá un kleetzem? Dice la hermana, sí señor, como está escrito en la Baraita. Dice Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan en Berocá. Está escrito en el pasuk de Bamidbar 31:20. Vejol maaseh izim tithatau. Cualquier utensilio que está hecho de izim, ¿qué es izim? Chivos, debe ser purificado, o sea que recibe tumá. ¿Sí? Pero un segundo, ¿para qué me quiere decir que si está hecho de cuero de izim, cuero de chivo? Ya está escrito antes, que cualquier utensilio de cuero recibe tuma. Entonces, ¿por qué tiene que decir esto? Esto me viene a decir que cualquier cosa que viene, que un utensilio, que viene de cualquier parte del izim, incluyendo de los cuernos o las pezuñas, o el resto de los huesos, recibe ¿qué? Tuma. Como sabemos que también del resto de los huesos de los otros animales y otras bestias, porque se dice vejol más izim, todos, incluyendo. ¿Y cómo sabemos? Entonces, si es todos, ¿por qué te dice izim? ¿Por qué te especifica izim? Para excluirte un caso. ¿Qué caso? Ofot. Cuando es de huesos de aves, de pájaros, no recibe tuma. Entonces, aquí tenemos una fuente que huesos de animales, utensilios, efectivamente sí recibe tuma, menos cuando es de aves. Seguimos a botar una Mishnah más. Dice la Mishnah: Achayab beshkedim hamarim patur be metukim, ve achayab be metukim patur be marim. La Mishnah, antes de explicar la Mishnah, le voy a decir una introducción. Hay una regla. Sabemos que todas las frutas, toda la cosecha, toda la producción que crece en Eretz Israel necesita ¿qué? Trumot y Masrot. Muy bien. Trumot 2%, después Maaser Rishon 10% de lo que queda, después Maaser Sheni o Maaser Ani, que es el segundo 10% de lo que queda.
digamos un aproximado 22%. Es un poco menos porque es de lo que queda todo el tiempo, pero bueno. ¿Desde cuándo recae la obligación de que uno tenga que sacar Trumot y Masrot sobre productos? Desde el momento que esas cosas se consideran comida. Frutos. Hablemos de frutos. ¿Cuándo? Desde el momento que se consideran comida, ¿sí? Que son comestibles. Entonces sale que cada fruta, dependiendo de su especie, dependiendo de su cepa, dependiendo de su... todo, va a depender de cuándo es apto. La Mishnah que acabamos de leer nos habla sobre dos cepas, dos especies de almendras que habían ¿en dónde? En Eretz Israel. Y que tienen diferentes momentos cuando son aptos para comer. Vamos a ver cuándo se considera no comida, mejor dicho, y por ende diferentes momentos en cuando uno puede sacar, cuando uno debe sacar Trumot y Masrot. Y aclaro un poquito más. Dos cepas de almendras. Una es amarga. Solo se puede comer cuando es pequeñita. Y cuando va creciendo, se va haciendo cada vez que más amarga. ¿Sí? Y el segundo tipo de almendra que hay es dulce. Y cada vez que crece más dulce. ¿Entendieron o no? Nos dice la Mishnah lo siguiente. Lo que es hayab en Trumot y Masrot en almendras amargas, cuando es hayab en Trumot y Masrot en almendras amargas, es patur en Trumot y Masrot en almendras dulces. Y cuando es hayab en almendras dulces, es patur en almendras amargas. Veamos la Gemara, vamos a entender un poquito más. Tanu Rabbanan, shekedim amarim ketanim hayavim, gedolim peturim, metukim gedolim hayavim ketanim peturim. Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi, Omer, Mishum Aviv, זה וזה לפתור, ואמרי לה, זה וזה לחיוב. אמר רבי לה, הורה רבי חיינה בציפורי, כדברי אומר זה וזה לפתור. ולמאן דאמר זה וזה לחיוב גדולים למה יחזו. אמר רבי יוחנן, הואיל ויכול למתקן על ידי האור. Y con esto acabamos para hoy. Me mata una varita, la varita es lo siguiente. Almendras amargas, cuando están pequeñas, que ahí es cuando están menos amargas, ¿sí? Están hayavim en Trumot y Masrot, porque ahí es cuando se comen. Porque después empieza cada vez a más amargas. O sea, cuando están las almendras amargas, o sea, la cepa es amarga, cuando están pequeñas, ahí están Hayim y Masrot. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es cuando se come y ahí es cuando se considera apto para Raúl y la Gila. Pero cuando crecen, ahí ya está ¿qué? Patur de Trumot y Masrot, porque ya están muy amargas, no son aptas para comer y no se consideran comida. Sin embargo, las almendras de la cepa dulce, cuando son grandes, están hayab de Trumot y Masrot. Porque cuando acaban de ser grandes, ¿por qué? Porque ahí es cuando están lo más dulce y ahí es cuando la gente lo come. ¿Sí? Por eso está Trumot y Masrot. Pero cuando están pequeñas, están exentas porque a pesar que están un poco dulces, pero no están tan dulces y la gente no lo come cuando están pequeñas, sino únicamente cuando están muy grandes. Entonces, por lo tanto, cuando están pequeñas, como no se come, no se considera un pri, y por lo tanto, están peturín de Trumot y Masrot. Sale, como dijimos en la Mishnah, que lo que está hayab en shkedim amarim está patur en shkedim metukim y lo que está hayab en metukim está patur en marim, como está escrito en la Mishnah. Así opina el Tanakama de la Baraita, como nuestra Mishnah. Sin embargo, Rabbi Shmuel Rabbi Yossi dice el nombre de su padre, dos versiones que dice. Primera versión, no señor. En ambos casos, almendras, perdón, en almendras pequeñas, cuando están pequeñas, en ambos casos, en ambos tipos de cepas, ya sea las amargas o ya sea las dulces, están patur de Masrot. ¿Por qué? Porque a pesar, bueno, las amargas, cuando están pequeñas son cuando se comen, se entiende que, perdón. Las dulces, repito, Tanakama de la Baraita es como nuestra Mishnah, como explicamos. Viene la Baraita y trae una segunda opinión. ¿Cuál es la segunda opinión? Rabbi Shmuel Rabbi Yossi en nombre de su padre. Y en esta segunda opinión hay dos versiones. Primera versión es que él opina que cuando están pequeñas las almendras, en ambos tipos de cepas, en las dulces y en las amargas, está patur de Masrot. Esa es la primera versión. ¿Y por qué está patur de Masrot? Pues bueno, se entiende perfectamente por qué está patur de Masrot en las dulces. ¿Por qué? Porque las dulces se comen cuando están grandes. Cuando están pequeñas no se comen normalmente, porque no están tan dulces, y por lo tanto está patur de Masrot. ¿Pero por qué está patur de Masrot también en las amargas? Esto voy a explicar. Porque cuando son pequeñas, puede ser que no están tan amargas, pero como es tan pequeño, no se considera una fruta, no ha madurado, no se considera una fruta. Y por lo tanto no se considera pri, no se considera comida, y por lo tanto está patur de
Masrot, cuando están pequeñas, también en el caso de amargas. Esta es la primera versión en esta segunda opinión. Segunda versión en esta segunda opinión es, no, que cuando son shekedim gedolim, cuando son grandes, en ambos casos, en ambas cepas, ya sea en las amargas o ya sea en las dulces, está hayab de masrot. En la grande, en las dulces, se entiende perfectamente. Cuando está grande, mientras más grande, más dulce, entiende. Pero ¿por qué cuando es grande en la cepa amarga también está hayab de masrot, según esa segunda versión? Vamos a ver más adelante en la Gemara. Pero eso, de todas maneras, ¿cuál es la halajá al respecto? Dice Rabbi Hila, que Rabbi Haina dijo halajá le masen tzipori, que la halajá es como la segunda opinión, como Rabbi Shimon Bar Yossi en nombre de su padre, según la primera versión. Que cuando son pequeñas, ya sea de la cepa amarga, ya sea de la cepa dulce, está ¿qué? Patur de masrot. Y ahorita la Gemara pregunta, según la segunda versión, en la segunda opinión, que dice que cuando son grandes, eso es lo que nos estábamos pendientes, cuando son grandes, ya sea de cepa amarga, ya sea de cepa dulce, está hayab de masrot. Entiendo por qué cuando es ¿qué? Cuando es dulce, entiendo que está hayab de masrot. Pero cuando es de la cepa amarga, ¿cómo puede ser? Es amarga. Y si es grande, es amarguísima. ¿Cómo puede ser que está hayab de masrot? Dice Rabbi Yohanan, te voy a explicar. Porque efectivamente son amargas cuando están crudas, pero las puedes rostizar. Y cambia y se vuelve ¿qué? Dulce. Por eso estás hayab de masrot. Cuando son grandes, no solamente en la cepa dulce, sino también en la cepa amarga. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.